victoria en Jesús, amén. Gloria al Señor. Y vamos a compartir hoy, como les dije, vamos a hacer un poco como de estudio en Apocalipsis, así que preparen el último libro de la palabra de Dios, allí el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Gloria a Jesús. El libro de Revelaciones, Apocalipsis. Y vamos, como le digo siempre, este camino no es de quien lo empieza. Este camino es de quien lo termina. Amén. Amén. Hace 30 años que uno viene repitiendo, y es así. Este camino no es de quien lo empieza, sino de quien lo termina, y tenemos que terminar mejor de lo que empezamos, ¿verdad? Amén. Y en este mundo inestable e inseguro, Dios sigue siendo un Dios estable y seguro. Digan conmigo, en un mundo inseguro, Dios sigue siendo seguro. Dios sigue siendo Amén. seguro. Dios es nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra victoria. Por eso nos mantenemos venciendo, venciendo hoy, venciendo mañana y venciendo siempre en el nombre de Jesús. Como bien decía David hoy en el Salmo 18, Dios es el que nos ciñe de poder y el que alumbra nuestro camino, ¿sí? Y nos guía en el camino y endereza nuestro camino. Y Apocalipsis, ¿sí? Que es el libro de Revelaciones, escrito por el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol que no murió de muerte violenta, pero, como digo siempre, no quiere decir que no fueron violentos con Juan, porque procuraron matar a Juan, ¿sí? Lo metieron en una olla de aceite hirviendo, le dieron cosas mortíferas, y no pudieron deshacerse de Juan. Y como no podían deshacerse de Juan, ¿qué hicieron? Lo exiliaron a la isla de Patmos. Y allá, solo, con Dios, pero no estaba solo, porque ¿quién estaba? Estaba Dios con él. Porque uno dice, ay, no, yo estoy tan solo. No, nadie está solo cuando Dios está con él. Amén, uno puede ser feliz, uno puede sentirse realizado, puede sentirse dichoso, puede disfrutar cada día de la vida cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. ¿Qué sucede? Dios le encomienda escribir el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, y lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Imagínense que tanto el apóstol Juan como Daniel no fueron contemporáneos de su época, ¿verdad? Sin embargo, concuerda el libro del profeta Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, con muchas cosas que dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Así que sabemos que la palabra de Dios es la boca de Dios en la tierra. Porque hay gente que me dice, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. Digo, inspirada por el Espíritu de Dios. Hombres que fueron contemporáneos de sus tiempos, vivieron en épocas totalmente diferentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, es como un buen bordado, concuerda una cosa con otra, y las profecías, todo se amalgama, porque quien está detrás de la palabra escrita es el Espíritu, ¿sí? Es Jesucristo, el Verbo de Dios, hecho carne. Y en Apocalipsis tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias son, se visualiza 7 iglesias que tuvieron durante 2000 años de la historia de la iglesia en la humanidad. Algunas se parecen a Esmirna, otras a Filadelfia, otras a la Odisea, otras a Éfeso, pero son 7 iglesias con 7 características diferentes, 7 iglesias a las cuales el Señor, algunas las exhorta, les reprocha algo, a otras las alaba, y sabemos que de las 7 iglesias, la única que está preparada para el arrebatamiento, si Cristo viniera hoy, es la iglesia de Filadelfia, que el Señor no le reprocha nada. A las otras les dice que tienen que ajustar algunas cositas, ¿sí? Pero no voy a hablar específicamente de eso, voy a hablar acerca de permanecer en el camino y prevalecer en victoria en el camino. Y en Apocalipsis, como le digo,
tenemos el mensaje de las 7 iglesias, y después de estos mensajes de las 7 iglesias, en Apocalipsis 4 en adelante, ya no se habla más de la iglesia. No se habla más de la iglesia. ¿Por qué no se hablará más de la iglesia en Apocalipsis 4 en adelante? ¿Por qué piensan ustedes? Porque la iglesia no va a estar. Porque la iglesia ya se fue con Cristo. Se habla del capítulo 4, antes del capítulo 4, pero después del capítulo 4 ya, cuando vienen las trompetas, las copas de ira del Señor, los 2 testigos, la iglesia ya se fue. Pues se durmieron y la iglesia ya no está. ¿Sí? ¿Qué pasó con Mateo 25? Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 se fueron con el esposo y 5 se quedaron. Entonces, después de Mateo 24, guerra, rumores de guerra, pestes, hambruna y todo, terremotos y cambio climático y todo, ¿qué viene enseguida? Mateo 25, que habla de las bodas, de que se van 5, entran a las bodas, y otras 5, al no tener aceite suficiente en sus lámparas. Pero vamos a ver acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 2. El mensaje a Éfeso. El mensaje a Éfeso, usted sabe que Éfeso sabe hasta los que son apóstoles y los que no. El Señor conoce sus obras y lo alaba y todo. Pero en el versículo 7 dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿sí?, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Pero ¿quién va a comer del árbol de la vida? El que venciere. El que venciere. Cada uno tiene una batalla que pelear, una lucha propia cada día, y tiene que mantenerse en victoria a través de Jesucristo. Como les dije hoy, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es en nuestras fuerzas, es en Él. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Tengo que vencer, ¿sí? Vencer las limitaciones, vencer mis... yo sé que a algunos, como decíamos, a veces les cuesta congregar, les cuesta orar, les cuesta leer la palabra, les cuesta ayunar, les cuesta testificar. Sé que a veces tienen problemas familiares, sé que a veces tienen personas que luchan vuestra fe, pero tenemos que mantenernos en victoria, porque no te pueden vencer. No puedes dejar el camino, no puedes dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que seguir haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Sí? Trabajar en tus cambios personales con Cristo. No es que yo soy así y tal, y a mí me tienen que aceptar así y ya. No, a ver. No es que me tienen que aceptar así. Sí, Cristo te acepta así, pero quizás en tus relaciones interpersonales vas a tener algún problema, porque tenés que tratar y trabajar con Cristo en tus cambios personales. Tener más paciencia, tener más amor, ¿sí? Amor genuino, real, ¿sí? Amor verdadero. Porque una de lo que le reprocha a Jesús a la iglesia de Éfeso es que se enfrió en ¿qué? En el amor. Lo demás lo hace todo bárbaro, sabe hasta quién es apóstol y quién no, pero no hace las cosas con amor. Antes las hace. Vieron que cuando entramos en el Evangelio, bueno, yo nací realmente porque con 2 años de edad ya me llamaron a la iglesia toda la vida en el Evangelio. Después los 6 años que tuve en mi adolescencia y juventud, igual sé que Dios cuidó de mí hasta que volví, me reconcilié y bueno, y después empecé hasta el día de hoy. Pero porque Dios es grande y misericordioso y nos acepta siempre como hijo pródigo. Y cuando tenemos nuestro encuentro personal con Cristo, nos reconciliamos con el Señor,
tenemos ese amor del primer amor. Es como cuando usted se ponía de novio o de novia. Primera semana era todo glorioso. Bombones, rosas, bueno, mensajitos no había en mi tiempo, pero después, claro, después hay que tratar con los caracteres, ¿no? O sea, digo, algunos se casan con un envase, pero después tienen que convivir con el contenido. Y nosotros cuando nos casamos con el Señor, nos casamos con todo lo hermoso y maravilloso, pero después hay que convivir con todo lo que conlleva la responsabilidad de seguir a Cristo. ¿Sí? Y tenemos que trabajar en nuestros cambios personales. Por eso Éfeso, que era una iglesia que cuando se enamoró de que Jesús hacía todo con amor, pero después hacía todas las cosas rutinariamente, pero le faltaba amor, es lo único que el Señor le reprocha, ¿no? Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, que esa es una dinámica espiritual, porque a Dios, en realidad, Dios aborrece el pecado, ama al pecador, y Dios no está tan interesado en nuestro pecado, sino en nuestro arrepentimiento. Decirle a tu hermana, Dios no está interesado en tu pecado, sino en tu arrepentimiento. Dios no está interesado en tu pecado, sino en tu arrepentimiento. ¿Cómo saber cuando uno se ha enfriado en el amor a Dios y a su palabra? Porque el arrepentimiento no es una dinámica interna que nos ocurre. ¿Por qué? Por el endurecimiento del pecado. El corazón se ha engrosado, se llenó de callos y no se da cuenta, ya no discierne entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, el Señor tiene que romper esa coraza para que haya genuino arrepentimiento, que el que es chismoso deje de ser chismoso, que el que es mentiroso deje de mentir, que el que roba deje de robar, el que adultera deje de adulterar. ¿Sí? ¿Y cuánto más? Pues algunos se espantan de los pecados morales, pero no de los pecados espirituales. Y son tan graves unos como otros. Además, los espirituales más. Algunos, como creen que en Dios no están todas las respuestas, prefieren ir por ahí a que les tiren ¿qué? Las cartas, le lean la borra de café, ¿qué más? Meditación, yo le digo tanto de... Pero ante el mínimo problema, estalló la tercera guerra mundial, porque yo he visto gente que se agarra todo el día, zoom, así, no sé qué dicen, y ante un conflicto en la familia, Dios mío, volaron las cacerolas y voló todo. No es la paz que Cristo da. La paz que Cristo da, ¿sí? Sobrepasa entendimientos. Puede pasar de todo a nuestro alrededor, pero nosotros nos mantenemos en el eje. ¿Sí o no? ¿Nos mantenemos en el eje? Amén. ¿Sí? O metimos los dedos en el enchufe. Bueno, entonces, acá, ¿qué le pasa a Éfeso? Bueno, el amor, todo, arrepiéntete. Dios le estaba interesado, Jesucristo le dice a Juan, escribe eso a Éfeso y dile que se arrepienta. La historia de la iglesia de Éfeso se ha multiplicado y repetido durante 2000 años de iglesia. ¿Hay esperanza para los de Éfeso? Sí, hay esperanza. Cuando se arrepiente y siguen al Señor, dice que Dios dice que el que venciere de ellos, Dios le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero comer del árbol de la vida. ¿Ustedes quieren comer del árbol de la vida? Amén. Sí. ¿Sí? Amén. Comer del árbol de la vida, pero eso no es para todos, es para el que venciere. Después viene Esmirna. La iglesia de Éfeso es la iglesia sin amor. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. ¿Sí? Mensaje, versículo 8 del capítulo 2, habla de Esmirna. Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida. ¿Voy muy rápido? No. ¿Voy muy rápido? ¿No? La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Entre paréntesis el Señor dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dice ser judío no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y bueno, dice aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se supone que esos 10 días fueron 10 emperadores romanos, ¿sí? Que tuvo que soportar la iglesia de Esmirna,
el más sádico de todos, Nerón, que ya le dije que, ya les conté muchas veces, ¿qué hacía Nerón? Agarraba a los cristianos y por no negar su fe, los ponía como antorchas en sus jardines, antorchas encendidas en sus jardines mientras él se paseaba en sus carros. Los quemaba vivos a los cristianos. Y algunos cristianos de azúcar, porque está lloviendo, ya no. Bueno. Hermanos, no nos tocó pasar, por lo menos en esta zona del mundo, ni por el 1% de lo que pasaron nuestros hermanos en la fe en otras partes del mundo, en otras épocas de la humanidad, y en esta época también hay partes en las cuales la Biblia está prohibida y el cristianismo está prohibido. ¿Sí? A Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida. Y ella se consideraba pobre. Porque ¿qué pasó con Esmirna? Estaba en una ciudad comercial, pero le hacían volcó a los cristianos. Entonces económicamente no era una iglesia poderosa y ellos, Jesús les manda a decir, por más que ellos se crean que no son poderosos económicamente, ellos ante mis ojos son de gran estima porque son ricos espirituales. Amén. Amén. Y ahí va la palabra que dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada, ¿verdad? O la del rico insensato, o la de el rico y Lázaro. No todo es lo material, ¿sí? Porque algunos creen que Dios está conmigo si prospero materialmente. Si no prospero materialmente, Dios no está conmigo. Y no todo es así. Dios te va a ir bendiciendo y prosperando como prospera tu alma. Amén. Para que puedas ser un buen administrador de lo que Dios te da. Amén. Amén. Entonces Mirna dice, no, nosotros nos consideramos pobres. Y Dios dice, para mí eres rico. Para mí eres rica. Y a Esmirna Dios le promete, ya dice aquí que va a ser probada, pero dice, sé fiel hasta que me convenga. No. A ver qué dice ahí, versículo, ¿me está siguiendo? 10. Sé fiel hasta que te convenga, hasta que te traten bien. Sí, no, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y acá hay otra corona. Hoy hablando de las coronas que Pablo dijo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. Hay una corona que dijo Pablo, y acá nuestro hermano Ernesto la confirmó, de justicia. Y acá dice la corona de la vida. Pero ¿quiénes reciben esa corona? ¿Quiénes reciben el premio? ¿Quiénes reciben el galardón? ¿Quiénes se visten y se lucen con la corona de vida? ¿Quiénes se van a lucir después de haber acabado su carrera con la corona de vida? Los que son ¿qué? Fieles. Que llegan. ¿Y hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta que me llamen por teléfono, hasta que el hermano me saludó, el hermano no me saludó. No, los que son fieles al llamado de Dios, a Él. A los que se equivocan, si se tropiezan, se caen. Pero dice Hebreos que tenemos un trono de misericordia. Tenemos el trono de la gracia, el trono de misericordia, que podemos correr a Él. Es decir, Señor, erré, me volví un animalito, una animalita, metí las 4, perdóname, levántame, restáurame. Todavía estamos a tiempo de correr al trono de misericordia. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Para Dios es importante que tengamos el corazón de una sola sustancia y que esa sustancia se llame fidelidad a Él. ¿Sí? Pero Él sabe que somos infieles. Por eso dice, aunque ustedes sean infieles, yo voy a permanecer fiel. Pero deberíamos ser fieles. Dios no quiere un 40% del corazón, ni un 80, ni un 99,9 le sirve. Dios necesita el 100% de nuestro corazón. Ser fiel a Él. Él es mi esperanza, Él es mi confianza. Él es mi protector, Él es mi libertador. Él es mi sanador, Él es mi restaurador. ¿Sí?
pero no podemos tener un corazón dividido entre Dios y otras cosas que no son dioses. Entre Dios y los santos. No, porque algunos creen que todo es lo mismo, ¿no? Y no voy a nombrar las denominaciones, ¿verdad?, que hay en el mundo. Quizás no todos tenemos el mismo Dios. Y bueno, a ver, mi Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. Mi única autoridad es la palabra de Dios en sí. Pero no tengo la Biblia más otra cosa. La Biblia más la cinta colorada. La Biblia más es San no sé cuánto. San Cono, San... No. Tiene que ser Cristo. La Virgen. Cristo. Lo he dicho, cuántas veces le he dicho como personas que han venido, amamos a María, no tengo nada contra María, fue una mujer elegida por Dios. Pero el camino a Dios es Cristo. Él se declaró camino, verdad y vida. Y los judíos entendieron cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque en el tabernáculo de reunión, en el desierto, para entrar al tabernáculo, se llamaba verdad, camino y verdad. Donde ministraba el sumo sacerdote. Entonces acá a Dios le interesa la fidelidad para que podamos obtener la corona de la vida. 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? A ver, ustedes que saben tanto, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Pueden participar? El lago de fuego. Y que no se haya escrito en el libro de la vida, será lanzado cuando el día justo. Al lago de fuego y azufre, que Dios no lo preparó para el hombre. Lo preparó para el diablo. Para el diablo y su séquito, pero muchos llegan a parar ahí. La muerte segunda es la separación total de Dios. Ya no hay vuelta atrás. ¿Verdad? Entonces, van a ir a parar, bien como decía Diana, a ese lugar del tormento. Por eso dice aquí, sé fiel, obtén la corona de vida y no vas a sufrir daño de la segunda muerte. Después está la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que era acomodadiza. El Señor también le reprocha, ¿sí? Dice también en el 14 que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También el Señor conoce sus obras. Voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Y en el versículo 16 exhorta a esta iglesia que es camaleónica, que se acomoda, a que se arrepienta. Dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído acá? Porque orejas tiene todo. Oído espiritual. Bueno, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer, dice el Señor, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¡Wow! Qué lindo. El Señor nos cambia el nombre ahí. Amén. Amén. Una cosa como nos llamamos en esta tierra, una cosa es ese nombre que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, para cuando lleguemos a su presencia y podamos comer cada día de Él. Después tenemos la iglesia de Tiatira, versículo 18, que es la iglesia corrupta. Se la conoce por la iglesia corrupta también, ¿sí? Y la iglesia de Tiatira también recibe reprensiones de parte del Señor. Y en el versículo habla de
Versículo 23 dice, y a sus hijos le iré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? Habla del espíritu de Jezabel, habla de que tienen que, pero a vosotros, versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, es el 26 de vuelta, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. También aquellos de Tiatira, ¿sí? Que se arrepientan, que arreglen sus cuentas con Dios, también el Señor le promete que les dará autoridad. Ustedes saben que en el milenio, ¿sí? Porque saben acerca de los 1000 años, del milenio, ¿no? En el milenio, ustedes no van a estar cruzados de brazos sin hacer nada. El Señor les va a delegar trabajo para hacer en esta tierra. En esta tierra. Porque Cristo va a gobernar 1000 años sobre esta tierra. No sé si ustedes van a ser intendentes o algo, pero en algo el Señor los va a poner a trabajar. Por eso aquí a Tiatira les anima el Señor a que sigan adelante, que retengan lo bueno, que sigan adelante, porque les va a dar autoridad. Amén. Y la estrella, dice, le daré la estrella de la mañana. Muy bien. Estoy haciendo un resumen rapidísimo conforme al Espíritu me guía, ¿no? Porque en realidad esto es como, cada iglesia sería varias clases. La iglesia de Sardis. Bueno, el mensaje de la iglesia de Sardis. Muchas iglesias en 2000 años de historia de iglesia en la humanidad se han parecido a Sardis. A Sardis también el Señor le llama la atención porque Sardis es la iglesia muerta. Muchos creyentes están muertos hoy espiritualmente. Creen que están bien, pero están muertos espiritualmente. Hay inactividad espiritual. Solamente tienen el título de creyente, pero están muertos. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras, ¿cómo? Perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, dice, pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién va a confesar el Señor? ¿El nombre de quién? ¿De quiénes? Delante de su Padre y delante de los santos ángeles. ¿A los que? Vencieren. Amén. ¿Cómo se manchan las vestiduras espirituales? ¿A través de qué? Tantas cosas hay. Gálatas 6. De las obras de la carne, envidia, celos, contiendas. ¿Sí? Nosotros cuando venga Cristo no tenemos que estar llenos de las obras de la carne, tenemos que estar llenos de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Porque una vez lo pregunté eso en un estudio bíblico y alguien tenía una confusión. Igual habían ministrado las cosas de Dios, pero me dice, me nombraba los 9 dones del Espíritu, y una cosa son los 9 dones del Espíritu y otra cosa son los 9 frutos del Espíritu. Una cosa son los dones, una cosa son los frutos. Y
Y tenemos que estar llenos de los 9 frutos de qué? El espíritu. Del Espíritu. ¿Cuáles son? Que son los que mantienen nuestras vestiduras blancas. Y los 3 principales, amor, gozo, paz. Amor, gozo y paz. Y después los otros 3 creo que la relación Paz, con nosotros. paciencia, benignidad y bondad. Sí. Fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, los 9 frutos del Espíritu. Los 3 primeros hablan de mi relación con Dios, que es la fuente del amor, de la paz y del gozo. ¿Sí? Amor, gozo y paz. El segundo grupo de 3, paciencia, benignidad y bondad, habla de mi relación interpersonal con los demás. Debo ser paciente con las imperfecciones de otro. Debo ser generoso, bondadoso ante la necesidad de los demás. Debo ser benigno y no maligno. ¿Sí? Así que los primeros 3 frutos hablan de mi relación con Dios, los segundos mi relación interpersonal y los terceros, fe, mansedumbre y templanza, de la relación con quién? Conmigo misma. Con uno mismo. ¿Amén? Amén. Yo no me salvo por la fe de Él, me salvo por mi propia fe. Debo tener dominio propio. ¿Sí? Bueno, es una manera de mantener las vestiduras blancas. Y ahí también el Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿en qué estamos? Salvo siempre, salvo. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Yo? A ver, Ernesto. No, la salvación hay que cuidarla porque puedo ¿Sí? alejarme del amor de Dios, sí, sí. ¿Por allá? Pienso lo mismo, porque si dice no borraré, o sea, puede ser borrado. Bueno. Y también como dice su palabra, así que yo me quedo en la mente, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará los que no son El justos? impío, claro. El impío. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Cristo murió por todos. Y mientras hay vida hay esperanza, como digo. Hay gente que, así como ladrón en la cruz, están en un CTI de golpe, se dan con el Señor. Pero aquellos que tenemos vida todavía, sí, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque sabe que mientras estamos en esta vida, alguna que otra cosa no va a pasar. Pero siempre es bueno que el Señor nos llame al arrepentimiento. A todas estas iglesias, Dios las llama al arrepentimiento. Sincera Esmirna y Filadelfia, que ahora la vamos a ver. Siempre la llaman al arrepentimiento. Tener un corazón dúctil con Dios. Como decía David, el corazón contrito y humillado no desprecias tu Dios. Siempre, no esa orgullo, esa soberbia, esa altivez de que conmigo no es, y bueno, no, Señor, sí, es conmigo. Como le dije siempre, bueno, se tira una llorada ahí, una moqueada, y Señor, es conmigo, y yo cambio este corazón, como decía David, y límpialo con hisopo, y Dios lo hace, Dios es fiel, Dios nos ayuda a nuestra debilidad. Porque nuestra debilidad es nuestra limitante en el mundo del espíritu. Ustedes no se sienten mal por muchas cosas, se sienten mal porque Satanás los acusa por su debilidad. Por eso tienen que pedir a Cristo, que Cristo fortalezca eso. Sí, Señor. Entonces, por eso digo, el que es chismoso deja de ser chismoso. Por ejemplo, ¿no? Los pecados de la lengua en Israel eran más graves que muchos. La murmuración, todas esas cosas. Pero bueno, a Sardis también le dice, el que venciere, sé que Dios sabe qué clase de personas somos, porque acá le dice, veo que tenés unas pocas personas que andan como yo quiero, dice el Señor. Después viene versículo 7, Filadelfia, maravillosa. Filadelfia dice, es la iglesia fiel, se la conoce como la iglesia fiel. No importa, ha pasado por el valle de la sombra, de la muerte, ha pasado por ríos, no se ha ahogado, ha pasado por el fuego, no se ha quemado, ha pasado por todo, tiene pocas fuerzas a veces, pero no ha negado el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, dice el Señor, no has negado mi nombre,
¿Cuál es la condición más espectacular que tiene Filadelfia? ¿Ha guardado qué? Su palabra. La palabra, ¿y qué más? No niega el nombre del Señor. ¿Por dónde anda? No niega el nombre del Señor. Miren que esto es iglesia institucional, pero la iglesia también somos cada uno de nosotros. ¿Se entiende eso, no? O sea, no es solo la comunidad de fe, sino cada uno de nosotros somos iglesia, ¿no? Dice el Señor, aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y me ha negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuál es la prueba que va a venir sobre el mundo entero? No estamos en tiempos difíciles para la humanidad, ¿sí? Y esto no es nada. Cuando se vaya a la iglesia, La gran tribulación. la tribulación y la gran tribulación. Pero dice el Señor que nos va a librar, así como libró a Noé y a su familia en un arca. Hoy la iglesia es el arca de Cristo y sigue librando a los que se entran en el arca, a los que tienen fe en Él, porque mientras hay vida hay esperanza. Y dice, yo te libraré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Decirle a tu hermano, no entregues tu corona a nadie. No entregues tu corona. No entregues tu corona a nadie. No entregues tu corona a nadie. No. Conserva. Te ha costado mucho. Te ha costado mucho. Esfuerzo, lágrimas, oraciones, tener lo que tenés de parte del Señor. Ahora no va a tirarlo por la borda. Reténlo. Porque Él viene pronto, esa es la promesa de yo vengo pronto. Y al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hablando de la Jerusalén física, creo que hoy fue bombardeada, ¿no? Con algunos misiles, ¿sí? Hay que orar por Jerusalén, por Israel, por el pueblo de Dios, siempre le digo, ¿no? Es el pueblo que Dios eligió para traer al Salvador al mundo. Y bueno, pero acá habla de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, ¿sí? Y dice Dios que a los que vencieren van a estar allí, en ese lugar. Muy bien. Y después viene la última, la iglesia de la Odisea, que para mí es la iglesia que se ha movido en los últimos tiempos con más auge, y es la iglesia tibia. Dice, la voy a leer rápido, porque no sé ni a qué hora estamos. Ya con ese nombre nomás. Bueno, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos dicen que la iglesia de la Odisea, en el arrebatamiento, algunos son tomados, pero a mitad del camino después son devueltos a la tierra, porque dice, vomitaré. ¿Vio? Cuando usted está embarazada y come algo y le cae mal después. Se lo vomitaré. Porque tú dices, mire lo que dice la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No? Así se ven los de la Odisea. Tengo el megatemplo, tengo el mega sonido, tengo la fama, la popularidad. Yo siempre digo que la gente en el mundo a la gloria la confunden con la fama y la popularidad. Pero la verdadera gloria, cuando Dios habla de su gloria, habla de la manifestación del carácter de Dios en la tierra y del carácter de Dios sobre sus hijos. Ver la gloria de Dios es ver la manifestación del carácter de Dios. Amén. No es como el mundo, que para decir, estoy en la gloria, es fama y popularidad. Son cosas diferentes. Entonces, acá, ¿qué pasa con la Odisea? La Odisea dice, tengo de todo, no tengo necesidad de nada.
Pero mire lo que es, cómo lo ve Dios. Así se ven ellos, pero mire cómo lo ve Dios. Dice, y no sabes, le dice el Señor, le dice a Juan, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque sí, exteriormente no falta nada, pero interiormente falta de todo. Y dice aquí, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el Señor, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, hay que atender al llamado de Jesús, porque la iglesia de la Odisea no le hacía falta de nada exteriormente, pero dejaron a Jesús en la puerta. Muchos agarran, como yo digo, vienen con las dos manos hacia atrás y llegan a la iglesia y Dios comienza a bendecirlos, le da trabajo, le da estudio, agarran todas las añadiduras y ya empiezan a adorar la bendición en vez del que bendice. Y uno tiene que tener un corazón dulce y humilde y reconocer de dónde Dios nos sacó, y reconocer lo que Dios ha hecho con nuestra vida, y reconocer que todo lo que tenemos, lo poco o lo mucho, nos ha dado Él por su misericordia. No puedes adorar las añadiduras y olvidarte, ¿sí?, de adorar al que te dio la bendición. Entonces, la Odisea es una iglesia que estuvo en los 2000 años de la humanidad, pero yo creo que se ha potenciado en los últimos años, en las últimas décadas, no sé. ¿Sí? Y el Señor dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de la Odisea tiene que aceptar la invitación de Jesús. Reconocer que quizás se fue detrás de lo material y no de lo espiritual. Ya no estoy tan ocupado, agarro el auto y me voy de vacaciones y no me congrego nunca. Me voy para acá, para allá, no. Dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Sí? No quiere decir que no salgas, que no pasees, que no te tomes vacaciones, puedes hacerlo. Algunos se toman vacaciones por vitalicia de la iglesia, no se congregan nunca. Y después, no, yo en mi casa lavo, yo en mi casa adoro. Y hermanos, son como un carbón que salió de... ¿Qué pasa cuando hacemos un buen asado ahí? Que prenden los varones que saben, ¿no? Prenden la brasa. ¿Qué pasa cuando una brasa se aparta del resto de las brasas? Se enfría más rápido. Se enfría más rápido. Y después ¿No? Deja de arder, queda... sola no puede. La iglesia está en el mundo todavía, las iglesias, las comunidades de fe, para que seamos todos como brasas encendidas, para que podamos compartir momentos como este, la palabra de Dios, orar unos por otros, fortalezamos en la fe. Entonces, la recomendación a la Odisea son varias. Tiene que ver mejor, tiene que vestirse, ¿sí? Su fe tiene que ser purificada por el fuego y tiene que dejar entrar a Jesús en su vida. Las 7 iglesias van a recibir una recompensa de Dios si encuentra el Señor arrepentimiento en 5, con excepción de Esmirna y con la excepción de Filadelfia. Filadelfia es el único cristiano, digamos, creyente que está capacitado para irse en el arrebatamiento si fuera hoy. Si hoy fuera el arrebatamiento, porque mañana va a haber una bomba nuclear, los creyentes con la característica de la iglesia de Filadelfia son los que se van.
Y ya termino. Capítulo 21 de Apocalipsis. Termino con los que vencieren. Capítulo 21, y lo voy a leer todo, ¿sí? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, díganlo ustedes, y la omega. Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice el Señor, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, y estamos hablando de vuelta de mantenernos en victoria, el que venciere heredará algunas cosas. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice? Heredará todas las cosas. Las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, si no se arrepienten, ¿verdad? Y como yo se lo he dicho en 18 años en este lugar, me llama mucho la atención que los primeros que van para ese lugar son los cobardes. Cuando la palabra de Dios y todos los creyentes tendrían que tenerlo bien, bien claro, que la palabra de Dios en Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, para ser un victorioso y mantenerse en victoria y vencer, y seguir adelante en este camino y heredar todas las cosas, hay que tener coraje, hay que tener valor. El Señor dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Amén. Porque donde quiera que vayas, ¿qué pasa? Yo estaré contigo. Amén. ¿Amén? Amén. Así que la cobardía no es algo que caracterice al creyente verdadero, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de valor, de dominio. Testifiquen de Cristo, testifiquen de su fe, hagan valer sus tiempos personales con Dios. Que la familia sepa, a veces, ¿no? Bueno, evidentemente que en mi caso es así. Mamá está orando, no se puede molestar cuando está orando. Papá está orando. Que se conozcan porque son cristianos, creyentes. Gloria a Dios. ¿Ustedes reconocen ustedes que son creyentes, reconocen a los creyentes por donde andan o no? ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si reconocen en otras personas espiritualmente la compatibilidad de Cristo, porque hablan diferente, miran diferente, tienen algo diferente al mundo. ¿Le puedo decir algo? Sí. A mí me pasó con su hijo. ¿Sí? Sí, la felicito. Porque cuando Cristo viene, cuando uno tiene relación con Jesús, las cosas cambian y bien como decía él. La mirada, la forma de hablar, la forma en todas las áreas. Los compañeros de trabajo ya saben que hay cosas que con otros sí, pero con aquel que es creyente ya no, chistes verdes o yo qué sé, no sé, o cosas, porque tienen esa precaución que pone el Espíritu.
¿no? Entonces, como les digo, que se vea que somos hijas de Dios, no somos extraterrestres, no somos nada. Somos personas normales, naturales, ¿sí? Nacidas de nuevo por el Espíritu. Y bueno, y nos llenamos de Dios para... Yo siempre digo, el que habla con Dios se le pega lo de Dios. Es así. Y en el caso de ella, de Flor, ella siempre anda con Dios. Entonces, se le pega muchísimo a Dios. No quiero decir que a ellas no, pero ellas también aman a Dios y siguen y sirven a Dios. Pero los tiempos devocionales de Flor se notan muchísimo. Y bueno, esta era la mini enseñanza, digamos, porque como decía hoy, ir por cada una de las iglesias serían varias clases. Pero espero que algo de lo que hemos hablado hoy, compartido hoy, aprendido hoy, quede en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Que lleguemos a nuestros hogares y podamos volver a verificar estas 7 iglesias, la manera en la cual tenían que mantenerse en victoria para heredar todas las cosas y podamos identificarnos a nosotros mismos, o con Esmirna, o con Filadelfia, o con Éfeso, y reconocer con Dios. No estoy diciendo que reconozcamos delante de los hombres, no, reconocer con Dios, ¿no? Si uno es como Éfeso, decir, bueno, sí, Señor, antes hacía todo con tanto amor y pasión por tu obra, pero hoy en día ya soy un robot mecánico, hago las cosas por inercia, pero ya no con tanto amor. Dame de tu amor para poder amar, para poder dar. Y así sucesivamente. Si alguien siente que es como está en el escrito de la Odisea, dejó a Jesús en la puerta y dice, bueno, estoy muy ocupado, ahora tengo todo, no me falta nada. Y, Señor, reconozco que todo lo que tengo es tuyo y que te necesito para seguir adelante, para trabajar en mis cambios contigo. Amén. Amén. Vamos a orar en esta tarde.